El hombre entró a las 2 de la madrugada, arrastrando algo negro detrás de él. La forma en que se movía no le parecía bien. Ni a él tampoco. Las recepcionistas se dieron cuenta enseguida. Era su forma de andar, rígida y desigual, como un espantapájaros con una pierna más corta que la otra. Ocultaba el pelo rubio grasiento bajo un sombrero de 10 galones, y las espuelas chasqueaban al moverse. Más tarde vi la grabación de seguridad. Tenía los labios blancos y finos, los dientes torcidos. Su boca se torcía en una media sonrisa, como si estuviera a punto de reírse. Arrastraba a un enorme rottweiler negro. El perro se resistía y sus patas traseras resbalaban por el suelo. La cámara no captó sonido, pero más tarde, las 2 chicas de recepción me contaron lo que dijo. Actúa como poseído por algo. Le entregaron formularios de admisión. Volvió cojeando a un banco. Vi a través del objetivo de la cámara como otro cliente que llevaba un transportín para gatos se deslizaba lejos de él. Busqué su documentación. La dirección indicaba un almacén en un matorral, a 3 estados de distancia. El nombre también parecía falso. Keaton. Sin registros. Sin presencia en internet. No parecía encajar con él. ¿Pero el nombre del perro? Mood. Ese fue el único detalle que creí. Te preguntarás por qué lo comprobé. No es el protocolo estándar, no suelo hacerlo. Pero los acontecimientos de las últimas noches me llevaron a mi búsqueda. Cuando me devolvió los papeles, volvió a sentarse, arrastrando al perro con él como un saco de harina. Se apoyó en la pared, con los brazos cruzados y la mirada fija al frente. Se movía, como un cadáver erguido. Su perro tampoco se movió mucho, se quedó allí sentado. Esperando. Vemos muchos personajes aquí, algunos agresivos, otros amables. Pero este hombre... Algo en él estaba mal de una manera que no puedo articular. Entré en el vestíbulo para llevarlo a una sala de reconocimiento. Tardó un segundo en notarme, como si estuviera en trance, y entonces me llegó el olor, cigarrillos rancios, vapores de gas y, debajo de eso, algo peor. Un hedor putrefacto y grasiento que flotaba en el aire. El perro estaba quieto, vacío, como una cáscara. Era como si alguien lo hubiera lobotomizado. Mientras permanecía allí, la baba empezó a gotear de su boca y a acumularse en el suelo. Me presenté y me puse manos a la obra. ¿Qué le pasa hoy a Mood? Keaton no contestó de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia el techo, como si estuviera mirando algo que revoloteaba en el aire por encima de nosotros. Oh, no está actuando bien. No ha estado comiendo mucho. Aquí es donde los clientes empiezan a divagar. Algunos podrían seguir durante horas si se les deja. Él decidió que ya me había dado suficiente información. Se sentó mirando al techo a través de esos mechones sucios de pelo. Cuando me arrodillé para tomar la frecuencia cardíaca del perro, en el momento en que mis dedos tocaron su piel, una sensación de malestar se apoderó de mí. Ese cosquilleo antes de que caiga un rayo, ese temor sigiloso cuando algo horrible está a punto de suceder. Los signos vitales eran normales, el ritmo cardíaco, la respiración. Pero su piel estaba fría. Y su temperatura era de 35 grados, más baja de lo que nos gusta. Revisé su piel, viendo lo deshidratado que estaba, pero cuando le despegué los labios para comprobar sus encías, sentí una sacudida de inquietud. Como si estuviera demasiado cerca de algo que no debería. Las encías estaban pálidas. Las pupilas se clavaron en mí. Esa sensación de inquietud era enfermiza. No les des la espalda, dijo el hombre. Me detuve, a medio giro. ¿Cómo dice? Si vas a alejarte de él, hazlo de cara. Si no, podría pasar algo malo. Exhalé, irritada. Me había visto acercarme al perro, inclinarme, tomarle la temperatura, escuchar su ritmo cardíaco. ¿Y ahora decidí advertirme de que era agresivo? Cada vez me gustaba menos esta situación. El hombre. El perro.
La forma en que toda esta situación me dolía en las entrañas. Retrocedí, enfrentándome al perro. Me miraba como si fuera una presa, como si fuera carne. Unos momentos después, llegó nuestro veterinario de urgencias, el Dr. Harkham. De la vieja escuela, sin tonterías. Keaton y él intercambiaron unas palabras. El veterinario recomendó análisis de sangre y una estancia de una noche con un goteo de fluidos. El perro también necesitaba calentarse. Keaton nunca perdió esa sonrisa tonta. Esa sonrisa medio burlona. Como si algo le hiciera gracia. Pero asintió. Aceptó el plan de tratamiento. Fuimos a llevar al perro a la zona trasera de tratamiento. Le puse un bozal, por supuesto. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el perro se negaba a caminar. El dueño lo había arrastrado detrás de él antes, pero ahora no estaba actuando letárgico. Podía ver en sus ojos que estaba eligiendo no moverse. Estaba siendo obstinado. Le pedí a Baen, un hombre más corpulento, que cargara con el perro. Cuando lo levantó, me miró. No intercambiamos palabras, pero supe que él también lo sentía, no solo el perro. El aire parecía zumbar con una sensación sobrenatural. Cuando fuimos a sacarle sangre de la yugular, ni siquiera reaccionó. Baen mantuvo al perro quieto, con las manos firmes a ambos lados de la cabeza y las mandíbulas levantadas. La aguja se deslizó. La jeringa se llenó. La sangre estaba tibia. No parecía que acabara de pasar por un cuerpo vivo. Lo pasé por las máquinas y confirmaron una deshidratación leve, con algunos valores elevados de lipasa que indicaban una pancreatitis leve. Lo colocamos en una perrera con calefacción, lo arropamos con mantas y conectamos el catéter intravenoso. Keaton se había ido, pero el alivio fue efímero. Mutt se quedó, y con él llegó algo invisible, una presencia espesa como la niebla, que presionaba desde todos los lados. Eso fue hace 3 días. Esa noche fue tranquila. Raro para un hospital de urgencias. Teníamos otro perro encerrado 2 espacios más abajo del Rottweiler. Era un perro de ganado que había sido sometido a una laparotomía de urgencia. Había estado bien. Constantes vitales normales. Buen apetito. Respondía bien. 2 horas más tarde, entré en la sala de animales para ver cómo estaba. El perro de ganado estaba muerto. Se había desgarrado su propia incisión. El cono estaba tirado. No solo se había lamido o mordisqueado, sino que se había desgarrado por completo. Incluso cuando los rollos de intestino se desplegaron de su abdomen, siguió mordiendo esas tripas. El perro había atacado sus propias entrañas como si fueran víboras enroscadas esperando para embestir. El perro estaba desplomado. La cabeza inerte contra el suelo. La sangre corría en cintas brillantes, arremolinándose hacia el desagüe de la perrera, detrás de él. Oí el suave sorbo de la sangre que se escurría por el desagüe. La perrera era un baño de sangre. Salpicaba las paredes y el techo. Sus intestinos habían dejado escapar una mezcla de bilis y lodo digerido. Los ojos del perro boyero eran orbes vacíos. Brillaban a la luz. Me quedé quieto un momento, asimilando el horror, el alcance de esta violencia. Y 2 perreras más abajo estaba Mutt. Los ojos concentrados en mi tarea, ninguna expresión en su rostro estoico. Goteo de fluidos. Calentador zumbando. Solo se oía el sonido de la sangre en las tuberías. Mutt no jadeaba. No gimoteaba. Sus ojos reflejaban la luz fluorescente. Y por un segundo enfermizo, parecían casi humanos. El Dr. Harkham hizo la llamada, pero oí cada palabra, cada sollozo ahogado a través de las delgadas paredes de nuestra oficina. El dueño no lloró. Se lamentaron. Había visto muchas muertes en este trabajo, pero esto era diferente. No era mala suerte. Algo más tenía que ver con esto. El ambiente en el hospital cambió palpablemente. En todos mis años, nunca había visto a un perro abrirse la cremallera como una bolsa de deporte y derramar sus intestinos.
Sus ojos seguían cada movimiento, las toallas ensangrentadas, los cubos de fregona, la bolsa para cadáveres del tamaño de un perro de ganado, atada con cremallera y etiquetada. Aquella noche fue tranquila, pero no me pareció un descanso. Imaginé que estaba en un campo mirando cómo se formaban cabezas de trueno como buques de guerra en el cielo lejano. Aquella sensación era la promesa de algo peor por venir. En algún momento, horas después de la muerte del perro boyero, oí el pitido constante de un monitor de la sala de la perrera. Era la bomba intravenosa conectada a Mut. No quería ir allí, pero lo hice. Llevé a Ryan. Deslizamos el bozal sobre la cabeza de Mut. No se resistió, no se inmutó, se dejó hacer. Sus ojos siguieron el movimiento de nuestras manos mientras lo abrochábamos detrás de su cabeza. Solo sus ojos se movieron. 2 orbes oscuros. Estaba asimilando la escena que le rodeaba. Parecía que estaba aprendiendo y escuchando. El perro había doblado la vía bajo su pata. La apartamos, la alisamos. Eso debería haber sido todo. Un arreglo sencillo. Pero cuando le dimos la espalda para irnos, la luz sobre su perrera parpadeó. Al principio, vimos un ligero parpadeo. Apenas se notaba. Luego parpadeó, se atenuó y se apagó por completo. La perrera quedó en la sombra. Ryan y yo nos quedamos paralizados. La única luz que había era un débil resplandor procedente del pasillo que teníamos detrás. Intercambiamos una mirada. Ninguno de los dos habló. Ninguno de los dos quería reconocer lo que sentíamos. El aire de la habitación cambió. Pesado, zumbante, como la estática que precede a una tormenta. Entonces, los 2 tubos de luz situados encima de la perrera de Mut se encendieron con tanta intensidad que dolía mirarlos. Un estallido, luego un chisporroteo. Y se apagaron. Todo quedó en silencio. Ryan estaba de espaldas a Mut. Mut se abalanzó. Fue una oleada de violencia, incluso con el bozal bien ajustado. Un borrón negro cuando el cuerpo de Mut se abalanzó hacia adelante. La cara amordazada chocó contra el costado de Ryan, golpeándolo una y otra vez. Ryan gritó. El perro se quedó en silencio, excepto por el chasquido mecánico de sus mandíbulas, trabajando bajo el hocico. Volaba saliva. Ryan se retorció, intentando levantarse, pero el repentino ataque le había cogido desprevenido. Reaccioné sin pensar. Abrí de golpe la puerta de la perrera. Mut volvió a embestir a Ryan, esta vez con más fuerza. La fuerza le hizo perder el equilibrio. Ryan se retorció para agarrar a Mut. En el momento en que se enfrentó a Mut, el perro se detuvo. Se quedó inmóvil, bañado en la nueva oscuridad. Algo le pasaba a este perro. No neurológicamente. Era algo mucho más profundo. Percibí la inteligencia calculadora de un depredador. Pero parecía mucho más maligno que eso, como un tumor canceroso que se extiende silenciosamente bajo la superficie de la piel. Ryan y yo temblamos, estremecidos hasta la médula. Más tarde, reveló un hematoma bajo las costillas, una profunda floración violeta que se extendía como una rosa bajo su piel. Ninguno de los dos habló de ello. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. Me centré en mis otros casos de la noche. Trabajé con un chihuahua con neumonía, un gato persa con convulsiones, y un gato atigrado con problemas propioceptivos en sus extremidades anteriores. Hice lo que tenía que hacer, pero mi mente estaba en otra parte. Ryan parecía aturdido, como si algo nuevo se hubiera roto dentro de él. No era el shock, o el trauma, o el miedo. Era algo más profundo. Me fui por la noche todavía inquieto. Ryan ni siquiera me dijo adiós con la mano cuando pasé. Fumé cigarrillos en cadena en el coche antes de volver a casa. Saqué las colillas por la ventanilla y las vi caer al asfalto. Me temblaron las manos durante todo el trayecto. Y cuando por fin me desplomé en la cama, saqué la pistola del bolso y la metí debajo de la almohada. Y mientras el sol se deslizaba por el horizonte, mis sueños se equivocaron.
Soñé con un rostro negro gruñendo en la oscuridad, inclinándose, olfateando. Ojos como pozos huecos, infinitas galaxias arremolinadas en su interior. Sentí el escozor lejano de los dientes hundiéndose en mi carne, no un mordisco, no un ataque, sino una presión lenta y deliberada. Se hundían en mi piel. Cuando me desperté, mis sábanas estaban húmedas de sudor. Cuando llegué a mi turno esa noche, sentí una profunda decepción en cuanto pasé por delante de la perrera de Mut. Aún estaba allí, calentador ronroneando. Los ojos le seguían. Las luces sobre su perrera seguían apagadas. Las de al lado habían empezado a parpadear. Ryan dijo que estaba enfermo. Dijo que había estado vomitando desde la noche anterior. Tenía la sensación de que había algo más, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Le envié un mensaje deseándole lo mejor. Lo leyó. Sin embargo, no contestó. ¿Y ese hombre siniestro e inquietante que se hacía llamar Keaton? Su teléfono fue directo al tono demarcado cuando intentamos llamar para una actualización del caso. No iba a volver. Había pagado la mitad de la factura por adelantado en billetes viejos de $100. No recibimos la otra mitad. La noche fue más ajetreada. Le dije a mi jefe que no debíamos poner más perros en esa sala, pero no teníamos elección. Nuestra sala de animales pequeños estaba en el otro lado del edificio, pero para los perros más grandes, tenían que ir allí. Ingresamos a un gran danés con una enfermedad hepática. No había otro sitio donde meterlo, así que lo puse en la perrera más alejada de Mut, 2 más abajo de la del perro boyero que se había desgarrado. Cuando volví a verlos 10 minutos después, me quedé helado. La perrera de Mut estaba abierta de par en par. El pestillo estaba abierto. La puerta se abrió de golpe. Ya no tomaba fluidos, alguien debió quitárselos. No había ninguna bomba de fluidos sonando. Y no había señales de que la puerta se hubiera abierto sola. Esta parte de las instalaciones estaba desolada a estas horas de la noche. Mut estaba sentado justo en el umbral, con la boca abierta y sin pestañear. Cerré la perrera. La cerré. Y luego salí de la habitación. Volví con 2 platos de comida. Inmediatamente, sentí náuseas. La perrera estaba abierta de nuevo. No había oído ningún ruido. No había visto moverse la puerta. La única manera de abrir estas perreras es con las manos. Con los pulgares oponibles. Estaba seguro de que nadie había estado aquí mientras yo cogía las latas de comida. Volví a cerrarla de golpe, esta vez con un mosquetón improvisado. Deslicé un plato de comida debajo de cada perrera. Le di comida húmeda baja en grasas al danés y comida húmeda de cuidados intensivos a Mut. Me estaba alejando cuando lo oí. Un sonido que me congeló. No era un gruñido. Ni un quejido. Sonaba como alguien que intenta hablar mientras hace gárgaras con la boca llena de agua. Como una voz masculina profunda haciendo gárgaras con las palabras antes de escupirlas. Era el sonido de un perro intentando hablar. Me giré. Mut estaba allí sentado. Ahora en silencio. Algo hormigueaba en el aire. Un director de orquesta dirigiendo una orquesta. Porque a mi derecha, el danés había empezado a llorar. El danés era el que hacía esos ruidos impíos. El plato de comida del danés estaba esparcido por el suelo de la perrera. Con los pelos de punta, el danés retrocedió hasta apoyarse contra la pared. Observé cómo el danés dirigía la mirada hacia el techo. Inmediatamente me di cuenta de que el perro sentía algo. Algo profundamente instintivo e inexplicable. Sabía que lo sentía así porque yo también lo sentía. Cuando me acerqué a la puerta de la perrera, el llanto cesó. El cuerpo del danés tembló y sus gemidos cambiaron. Se convirtió en un sonido grave e inquietante, como la sirena de un tornado. Cambiaba de tono, de agudo a grave. Sin previo aviso, se detuvo por completo. El perro se quedó quieto. Demasiado quieto. Volvió a su postura normal. Entonces, de repente, el danés comenzó a atacar su propia pierna.
no masticando, no lamiendo, rasgando, rompiendo. Eran mordiscos profundos y pulverizadores. Los huesos crujieron audiblemente en el eco del pasillo cavernoso. La sangre salpicó el suelo de la perrera. No era un perro sufriendo. No era un perro en peligro. Era otra cosa. Este perro se estaba destruyendo a sí mismo con un propósito. No podía entrar ahí. Si lo hacía, probablemente redirigiría su agresión hacia mí, me enviaría al hospital si intentaba intervenir. Me di la vuelta y corrí, gritando pidiendo ayuda mientras corría por la clínica. El Dr. Hawkham y otras dos técnicas, Angie y Denise, salieron corriendo de una sala de exploración. El pasillo se llenó con el sonido de mis gritos frenéticos. Agarré un palo antirrábico y las llevé de vuelta a las perreras. El danés seguía mordiendo, pero no con un frenesí rabioso y espumoso. En cambio, era extrañamente tranquilo e intencionado. La carne de la pata colgaba hecha jirones, con tendones y restos de hueso por debajo. La sangre brotaba como disparos pulsantes de una pistola de agua al ritmo de los latidos de su corazón. Abrí la puerta de la perrera y le enrosqué el gancho alrededor del cuello, apretándolo con fuerza. Con un movimiento brusco, moví la cabeza lo suficiente para impedir que se abalanzara sobre su propio cuerpo. Rompió el aire, frenético, sin ni siquiera un atisbo de dolor o emoción. Luego se agarró al poste metálico. No por pánico, ni por rabia. Por una extraña corrupción del instinto. El sonido fue insoportable, dientes rompiéndose contra el metal, astillándose, haciéndose añicos. La carne de la pata había desaparecido, un amasijo de carnes puesta al aire que se agitaba mientras mordía el metal. Vi caer de su boca parte de un canino fracturado. El asta estaba ensangrentada, abollada, pero se mantenía firme. Soportaba cada poderoso mordisco que le dirigían. El perro se estaba debilitando cuando llegó el Dr. Hawkham, desplomándose en el charco empapado de su propia sangre. Cuando logramos inyectarle un sedante, ya era demasiado tarde. La pérdida de sangre era demasiado grave. El danés se desplomó en el suelo, con el cuerpo crispado, mordiendo el aire. Se desvaneció como un juguete con las pilas agotadas, con los ojos vidriosos antes de quedar inerte. Por el rabillo del ojo, vi a Mut. Los labios hacia atrás en un gruñido. ¿Cuándo se va a ir ese puto perro?, espeté, señalándole. El Dr. Hawkham me lanzó una mirada penetrante. La sangre manchaba su bata blanca. Sus ojos eran oscuros, hundidos por un agotamiento provocado mucho antes de que Mut entrara en nuestras vidas. Algo va mal con él, insistí. Todo lo que veo es un perro que se mutiló a nuestro cuidado y luego se desangró. Eso sí, es el segundo en 2 días. No te preocupes por ese puto perro. Señaló a Mut con énfasis. Aquí tenemos problemas mayores. Tengo que llamar a otro dueño. Otra persona a la que tengo que decirle que su mascota se ha suicidado. Bajo mi vigilancia. Dios, esto es un desastre. Se sacudió la sangre de los dedos y se pasó una manga por la cara. Llevaba años agotado. Una cáscara de su antiguo yo. No podía ver lo que yo veía. No podía ver la forma en que Mut miraba. La forma en que sus ojos se detenían en la carnicería que se acumulaba bajo mis pies. Como si lo estuviera disfrutando. El Dr. Hawkham suspiró y se pasó una mano por la cara. Intentamos llamar a ese espeluznante bastardo otra vez. El número está fuera de servicio. Se deshizo del perro. Dijo. Eso significaba que teníamos que realojarlo. Podría tomar semanas. No podía tomar semanas con él. Ninguno de nosotros podría. Y cuando miré a Angie a los ojos, supe que ella sentía lo mismo. Y durante las horas siguientes, el hospital se sumió en un silencio incómodo. El turno de noche continuaba, pero algo había cambiado. Todos estábamos exhaustos, abatidos por lo que habíamos visto. El perro pastor. El gran danés. La sangre, las 2 perreras empapadas de sangre que tuvimos que limpiar.
Mud seguía sentado en su perrera, con la comida sin tocar a sus pies. La calefacción zumbaba de fondo. 2 luces más se apagaron mientras limpiaba. Fregaba la sangre del suelo, con el espeso olor a hierro pegado a la piel. La suciedad que empapaba las toallas que usábamos era de un rojo intenso y feo. Y a pesar de todo, Mud nunca apartó la vista de nosotros. Una sombra que se cernía en la parte oscura del pasillo. Me dije que ya se me ocurriría algo. Que necesitaba tiempo. Pero el tiempo no estaba de mi lado. Estaba tirando una carga de toallas ensangrentadas en el cubo de la ropa sucia cuando lo oí. Allison. Una voz, gruesa y húmeda, arrastraba de una manera que ninguna garganta de perro está hecha para producir. No era un ladrido. No era un gruñido. Intentaba hablar. Y lo que salió no fue un sonido, fue un nombre. Mi nombre. Allison. Me giré, con el estómago revuelto. Mud estaba sentado en su perrera. Inmóvil. El hocico flojo. Las babas se acumulaban en la manta que tenía debajo. Sus pupilas parecían tragarse toda la luz que quedaba. No podía moverme. Mi cerebro trataba de racionalizarlo, de meter lo que había oído en una caja de normalidad. Quizá lo había oído mal, tal vez eran las tuberías o un monitor. Entonces el hedor de la podredumbre llegó a mi nariz como una bocanada de sales aromáticas. No era el olor habitual del hospital, ni el tenue antiséptico y el almizcle animal que siempre flotaban en el aire. Era carne abandonada en el fregadero durante semanas. Esto era algo muerto encajado en las grietas invisibles del mundo. Era un olor volátil y abrumador que consumía cualquier otra cosa en la habitación. Y entonces me di cuenta de que el olor que había percibido cuando Keaton entró por primera vez en el vestíbulo, ese hedor grasiento y pútrido, no había sido él. Había sido Mud todo el tiempo. Sentí un profundo deseo de salir corriendo. Y así lo hice. Recogí las mantas del suelo, las metí en el cubo de la ropa sucia y salí corriendo. Me temblaban las manos al cerrar la tapa. Mi pulso era un martillo en mis oídos. No le des la espalda. El recuerdo de las palabras de Keaton se arrastró por mi columna vertebral como una mano fría. Actúa como poseído. Sabía lo que Mud había intentado hacerle a Ryan. Sabía lo que quería hacerme. Y ahora lo sabía, no iba a esperar a que actuara. Iba a matarlo. Mantuve la cabeza baja el resto del turno, esperando mi momento. Mi mente no estaba en los casos que tomé. Trabajé con el piloto automático, hice lo que tenía que hacer, pero mi cuerpo se movía sin mí. Y cuando tuve un momento a solas, saqué 20 mililitros de solución de pentobarbital sódico y fenitoína sódica. Es un medicamento llamado Eutasol. En otras palabras, es ese líquido rosa chispeante que usamos los veterinarios para sacrificar animales. Preparé suficiente para matar a un perro del doble del tamaño de Mud. Habría una discrepancia en el registro de sustancias controladas, pero podría suavizarla en las próximas semanas. Un par de dosis ligeramente más altas dadas en casos de eutanasia. Si las registraba con suficiente tiempo entre ellas, confiaba en que nadie se daría cuenta. Cerré el armario. Metí la jeringuilla en el bolsillo del pantalón. Al hacer esto estaba cometiendo un delito. Rompiendo las leyes de la DEA. Podía perder mi licencia, mi carrera, incluso acabar en la cárcel. Pero en el fondo de mis huesos, sabía una cosa con certeza. Esa cosa en la perrera, fuera lo que fuera. Tenía que morir. A la mañana siguiente, cuando llegué a mi turno, el hospital estaba lleno de dolor. Todo el mundo lloraba. Porque resultó que Ryan estaba muerto. Se había quitado la vida en su caravana poco después de salir del trabajo. Sin detalles. Ninguna explicación. Estaba allí un día, y al siguiente ya no estaba. La policía vino a informarnos. No se quedaron mucho tiempo. No era necesario. Lo supe entonces. La muerte de Ryan cimentó lo que tenía que hacer en mi mente.
No podía esperar hasta que otro perro fuera colocado en esas perreras, hasta que otro miembro del personal fuera llevado al límite. Así que trabajé a través de la pena, a través del horror, empujando todo en un lugar que iba a tratar más tarde. Esperé el momento adecuado. Una pausa entre cambios de turno, cuando había poco personal. Me acerqué a la perrera de Mut. Ladeó la cabeza y sus ojos siguieron mis movimientos. Parecía casi expectante. Abrí la puerta de la perrera y le pasé el bozal por la cara. Mis manos se movían con una agudeza que no había sentido antes. Tiré de las correas demasiado fuerte, con un poco de malicia en mis acciones. Mi pulso era firme. Sujeté la pata de Mut, buscando la vena, mientras con la otra mano deslizaba la aguja bajo la piel. Sentí la jeringuilla caliente en la palma de la mano. Empujé el émbolo e introduje el líquido espeso y rosado en su vena. Era una dosis muy fuerte, demasiado incluso para el perro más grande. Pero empujé hasta la última gota. Normalmente, la eutanasia es instantánea. El cuerpo se desploma, los músculos se relajan y la vida se desvanece como una profunda exhalación. Sus ojos permanecen abiertos, pero se inundan de vacío. Mut no se movió. Su pecho seguía subiendo y bajando a un ritmo lento y constante. Sus músculos permanecían trabados, rígidos. Sus pupilas, anchas y negras, no se apartaban de las mías. Esta dosis debería haber acabado con él. Este perro debería estar muerto. Las luces del pasillo parpadearon. Una a una, las bombillas se apagaron, sumiendo el pabellón de la perrera en una profunda oscuridad. El aire se espesó, cargado con el peso de algo invisible. La calefacción se detuvo. El único resplandor provenía de la señal de salida situada al final del pasillo, que proyectaba una débil luz verde sobre las perreras. Las sombras parecían retorcerse y bailar a mi alrededor. Me sentí pegado al suelo, incapaz de moverme. La puerta de la perrera se cerró de golpe tras de mí. Se me cortó la respiración. El silencio era absoluto. Solo se entremezclaba el ronroneo lento y húmedo de la respiración de Mut. Podía sentirlo en la oscuridad, el peso de su presencia royendo el aire. Allison. La voz procedía de delante de mí, en lo más profundo del agitado charco de sombras que había más atrás en la perrera. Un sonido como cuerdas vocales cortadas como cuerdas y ocultas bajo un montón de tejido cicatricial. Una boca rota y deforme intentando dar forma a las palabras. Las vocales se estiraban, goteando algo resbaladizo e inhumano. Se me revolvió el estómago. Tanteé el pestillo con los dedos, pero tenía las manos resbaladizas de sudor. Mi respiración era demasiado fuerte. La oscuridad me oprimía. El olor a podrido se espesó y me subió por la garganta. Entonces lo sentí. Una mano fría y muerta me rodeó el tobillo. Me ahogué en un grito. Mi cuerpo se sacudió cuando algo me agarró. Aquellas uñas dentadas presionaron la tela de mi pantalón. El aire onduló en un lavado eléctrico. La sensación de estática chasqueó contra mi piel. Me di la vuelta de un tirón y eché a correr. La puerta de la perrera se dio bajo mi hombro e irrumpí en el pasillo con los pies golpeando las baldosas. Detrás de mí, oí cómo se abría la puerta de la perrera. El sonido de las patas, pesadas y rápidas, golpeando el suelo. Ya venía. Corría a ciegas por la oscuridad, pasando los dedos por la pared mientras buscaba el final del pasillo. Cuando llegué, mis dedos rozaron la madera lisa. Durante un rato, completamente incapaz de encontrar un pomo, un pestillo, mis dedos solo tocaron una superficie infinita. Unas patas golpeaban más fuerte detrás de mí. Juro que oí más de un par de ellas. Casi sonaba como una manada silenciosa. No había gruñidos. Ni gruñidos. Ninguna advertencia. Solo la prisa del movimiento en la oscuridad. Un tren de carga silencioso, acercándose a mí. Así que giré, apoyando la espalda contra la puerta. La oscuridad era absoluta, densa y sofocante. La señal de salida de emergencia brillaba débilmente sobre mí, envolviendo el edificio en un débil resplandor de neón.
El golpeteo de las patas sobre las baldosas se detuvo. Y vi la débil silueta de una bestia encorvada. Una pantera agazapada tras la maleza en busca de su presa. La respiración llenó el vacío. Lenta, húmeda y espesa de malicia. Entonces, un susurro de movimiento, tan cerca que sentí que el aire se movía alrededor de mi cara. Me giré y salí corriendo por el pasillo. El instinto me hizo avanzar, sin pensar ni planear. Mi cuerpo se movió por sí solo. Llegué a mi taquilla, la abrí de un tirón y busqué el bolso. El aire cambió. Un peso se acercó. Lo sentí antes de verlo, un agujero negro que se arremolinaba y se abría tras de mí. Mis dedos se cerraron en torno a un metal frío. La empuñadura de mi pistola. Me giré y alcé el cañón hacia la débil figura que distinguía en la oscuridad. Y disparé. El primer disparo iluminó el pasillo como el flash de una cámara. En ese breve parpadeo, lo vi, esa sonrisa gruñona. El segundo disparo. El tercero. Su cuerpo se sacudió, pero no cayó. Mis oídos zumbaban con cada disparo. En el resplandor verde de la señal de salida, vi que sus labios seguían curvados hacia atrás en aquel horrible rictus. El sexto y último disparo dio en el blanco. El lado izquierdo de su cráneo se hundió hacia adentro, la boca de su cara voló en pedazos por donde había salido la bala. A pesar de la escasa luz, vi cómo se le abría la mandíbula, cómo se le caía la lengua. E incluso mientras caía, su cabeza se movía. Un movimiento violento y antinatural. Un chasquido grueso y húmedo resonó. Se balanceó, finalmente, se desplomó de golpe. Me quedé allí de pie, con la pistola temblando en las manos y los oídos zumbando. La oscuridad seguía latiendo a mi alrededor, densa y pesada, presionando desde todos los lados. Entonces, pasos. Gritos. Voces. Alguien me agarró del brazo y me tiró hacia atrás. Las luces parpadearon, zumbaron y volvieron a encenderse. Y por primera vez, vi lo que había hecho. Un disparo se había enterrado en la baldosa. El resto le había dado a él. Mutt yacía de lado, con la cabeza hecha un amasijo de sangre y huesos. Su pecho se levantó una vez, 2 veces. Luego se quedó quieto. Le faltaba el bozal. Se lo debió arrancar en algún momento de la persecución. No me moví. El hospital se llenó de policías. No sé quién los llamó ni cuándo, pero llegaron rápido. Un montón de preguntas. No registré casi nada en mi confusión. Me llevaron al despacho de atrás, con las manos aún temblorosas y los oídos llenos de ecos fantasmales. Sabía exactamente lo que tenía que decir. Sabía cómo enmarcarlo. Defensa propia. Mi tío Philip era abogado defensor. Hablaba de negocios a menudo conmigo en nuestras salidas de pesca juntos. Así que sabía un poco más de lo que decía. Y me las arreglé para hacer bien mi papel. Y así, la policía me dejó ir. Envolvimos, embolsamos y metimos a Mutt en el congelador, a la espera de la cremación. Y me tomé un tiempo libre en el trabajo. Pasé unos días en silencio, intentando borrar el recuerdo de aquella voz. Intenté ignorar ese sonido palpable de mi nombre en una boca retorcida y malformada. Como probablemente imaginaste, no funcionó. El teléfono sonó en la mañana de mi regreso programado al trabajo. Era un número bloqueado. Una parte de mí sabía que iba a llamar, por irracional que parezca, así que contesté. Una respiración lenta y agitada llenó la línea. Entonces empezó a reírse. Como si todo lo que me había pasado fuera un chiste divertidísimo, en voz baja, jadeante, con algo que no podía nombrar. Tal vez era una boca llena de tabaco masticado. No deberías haberlo matado, señorita. Keaton. Su voz se deslizó por el altavoz, enroscándose como una serpiente alrededor de mi columna vertebral. Su risa fue creciendo, llenando el silencio. Has empeorado mucho las cosas.
Y cuando las risas se convirtieron en gritos, la línea se cortó. Me quedé sentada, con el teléfono pegado a la oreja, mirando a la nada. Sus palabras pesaban en el aire. Se había ido y había empeorado las cosas. Lo primero que pensé fue confusión. ¿Cómo había conseguido mi número? Mi segundo pensamiento fue frenético. Esas palabras tocaron una fibra sensible en lo más profundo de mi médula. Dijo que yo había empeorado las cosas. Y por alguna razón, en el fondo de mi alma, le creí. Parte 2. Empezó con un perro. O mejor dicho, algo que llevaba la piel de un perro. Pensé que estaba haciendo lo correcto cuando lo sacrifiqué. Pero ahora, algo mucho peor me acecha. Tuve que limpiar algunas cosas primero. Lo peor fue el Eutasol que usé con Mut. En mi primer día de vuelta, organicé un accidente. Dejé caer la botella y dejé que se hiciera añicos por el suelo. Complicó los registros, pero funcionó. No estoy orgullosa de ello. Tú tampoco deberías estarlo. Pero en ese momento, se sentía como la única opción. Me equivoqué. Mi primer día de vuelta tras un paréntesis en casa, me di cuenta de que Mut seguía en el congelador. Sus patas congeladas habían rasgado la resistente bolsa de plástico, tallando surcos en los cristales de hielo que crecían como lanzas en miniatura a lo largo del interior de nuestro congelador. No le dije a nadie que su cuerpo se había movido. Volví a sentir náuseas en el pecho mientras lo metía en otras 3 capas de bolsas. Si no conoces las bolsas que utilizamos los veterinarios cuando fallecen las mascotas, están hechas de polietileno de alta densidad o cloruro de polivinilo. Son resistentes, más gruesas que el pecado. Es raro que las patas atraviesen el plástico, pero Mut nunca fue ordinario. Creo que fue un jódete final. Y bueno, lo mismo digo, Mut. Como Keaton no pagaba la cuenta, me ofrecía cubrir los gastos de cremación. Quería esas cenizas en una urna. Por alguna razón, eso parecía importante. Algo más grande que yo, algo que no podía explicar. No me sentí aliviado cuando se llevaron la bolsa de Mut con los otros 2 perros que, estoy convencido, murieron por su culpa. Seguí escuchando las palabras de Keaton resonando en mis oídos. Has empeorado mucho las cosas. Su acento sureño, burlón, risueño. Un bastardo enfermo. La clínica pareció calmarse al principio, al menos durante un par de días. Empecé a relajarme. Angie, mi compañera de trabajo y amiga, se me acercó. ¿Te has enterado de cómo lo ha hecho Ryan? Negué con la cabeza, más tranquila que de costumbre, intentando demostrarle que no me interesaba. Una parte de mí se culpa de su muerte. Sé lo irracional que suena, pero la mente humana es algo siniestro. Al dolor no le importa la lógica. Solo le importa consumir, tomar, destruir. Continuó, se apuñaló con un abrecartas. Mi primo trabaja como patrullero de carretera. Tiene todos los detalles. Es horrible, Allison. Se apuñaló tantas veces. Por favor, para. No puedo. Las lágrimas ya brotaban de mis ojos. Me tendió una mano para consolarme, pero la esquivé y me encerré en el baño. Pasé 10 minutos agarrada al lavabo, luchando por estabilizar mi respiración. El resto del turno transcurrió sin incidentes. Fue monótono y más tranquilo de lo que había sido desde que disparé a Mut en el pasillo. Esa noche Angie tenía un turno doble consecutivo, algo que desgraciadamente se había vuelto más común en los últimos años, ya que nuestra clínica luchaba contra la falta crónica de personal. Me preguntaron si también podía cubrir otro turno, pero dije que no. Después de todo lo que había visto, todo lo que había hecho, no quedaban suficientes partes de mi cuerdas para dar. Aquella noche me metí en la cama con la pistola bajo la almohada. La caravana estaba en silencio, solo se oía el viento de fuera, un silbido agudo que sacudía las paredes de vez en cuando. Pero me resultaba casi relajante. Allí tumbada, cerrando los ojos, lo vi. Un rottweiler negro, gruñón y escultural. Ojos como 2 pozos sin fondo. Avanzaba por el remolque hacia mí,
Su presencia era un peso sigiloso en la oscuridad. Entonces miré hacia abajo. En lugar de patas, tenía 4 manos pálidas, cuya carne se mezclaba perfectamente con el pelaje negro de sus extremidades. Avanzó a grandes zancadas. No pude moverme. Cada músculo de mi cuerpo se bloqueó, congelado en su sitio, mientras él se escabullía a los pies de mi cama. Intenté abrir los ojos, despertar de la pesadilla, pero estaban abiertos. Y no estaba soñando. Una mano se levantó sobre el borde del colchón. Otra le siguió. Sentí su peso presionando hacia abajo, el colchón hundiéndose bajo una fuerza invisible. Parecía tan real. Demasiado real. Entonces emergió el hocico, lento y deliberado, elevándose por encima de las sábanas como un tiburón rompiendo la superficie del océano. Vació la habitación de todo lo bueno, de todo lo correcto. Solo quedaba el dolor de la soledad, una oscuridad que me corroía. Sentía que me hundía en un pozo sin fondo, cayendo sin fin. El hedor de la carne podrida llenaba mis fosas nasales. Las fauces sonrientes se cernían a escasos centímetros de mis labios. Los ojos se clavaron en los míos, abiertos y sin pestañear. Un hilo de baba me presionó la piel del cuello. La boca empezó a abrirse, bostezando. Cada borde dentado brillaba a la luz de la luna, alineando las mandíbulas en hileras dentadas y superpuestas. El chasquido de los huesos llenó el silencio mientras la mandíbula se abría más allá de sus límites naturales. Los tendones resbalaban y las articulaciones se tensaban. Seguía ensanchándose. Las fauces abiertas se extendían más allá de lo que cualquier ser humano o animal debería ser capaz. Un aliento húmedo y caliente me bañó la cara. Apreté los dientes. La boca avanzó lenta y deliberadamente, saboreando el momento. Cada nervio de mi cuerpo gritaba para que me moviera, para que luchara, pero estaba congelado, paralizado bajo el peso de su presencia. Las fauces abiertas se cernían a escasos centímetros de mi cara, con los bordes dentados de sus mandíbulas crispándose en anticipación. Pude ver cómo se estiraban los tendones brillantes cuando las mandíbulas se preparaban para cerrarse y sentí el calor insoportable de su aliento impregnándome la piel. Un gruñido bajo y gutural retumbó en lo más profundo de su garganta, haciendo vibrar el colchón y a mí. El pulso me golpeaba las sienes, ahogándolo todo excepto el sonido de aquella mandíbula que rechinaba y chasqueaba. Entonces sonó mi teléfono. El repentino timbre rompió el momento, un destello cegador de luz inundó la habitación. El peso se disipó en un instante, la forma monstruosa se disolvió como la niebla, desapareciendo entre las sombras como si nunca hubiera estado allí. Me moví antes de darme cuenta, jadeando, agarrándome el pecho. El corazón me martillaba como los cascos de un caballo de guerra y me temblaban los miembros mientras me incorporaba, buscando en la oscuridad cualquier señal de que realmente se había ido. ¿Había sufrido una parálisis del sueño? ¿O algo peor? Oí cerrarse la puerta de la caravana. Cogí el teléfono y encendí la lámpara junto a la cama. Oí una fuerte sirena y el sonido del viento en la otra línea. Tenía los ojos demasiado nublados por las lágrimas para leer el nombre del contacto. Oh, Allison, joder. Mira las noticias. Era el Dr. Arkham, sonaba sin aliento. Cogí el mando a distancia, encendí la televisión y puse las noticias locales. El Dr. Arkham respiraba pesadamente en el fondo. Estamos en el lugar de lo que ahora se sospecha que ha sido un incendio provocado. Los bomberos lucharon por apagar las llamas, aunque evitaron que se extendieran a los edificios cercanos. Sentí que el mundo se me nublaba. Vi a un equipo de bomberos vestidos de amarillo removiendo las cenizas de mi antiguo lugar de trabajo. Dios, la mitad del tejado estaba derrumbado. El lugar estaba envuelto en llamas. Reconocí pequeñas piezas de un rompecabezas mucho mayor, destrozadas y quemadas. Todavía me agarraba el teléfono a la cabeza mientras veía a los bomberos rebuscar entre las ruinas de una parte íntima de mi vida. Había desaparecido. Igual que Ryan. Angie no logró salir. El Dr. Arkham ahogó un sollozo. Un hombre con el que había trabajado durante años y al que nunca había visto derramar una lágrima comenzó a sollozar en la otra línea. Era un veterano de rancho de 60 y tantos años que no aceptaba mierdas de nadie,
Un hombre tallado en la tierra de Nuevo México, más duro que el resto de nosotros. Y estaba llorando. Me armé de valor, conteniendo las lágrimas. Angie había sido una amiga. Más cercana que Ryan. Había muerto quemada en aquel edificio. ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo todo, dije, forzando la emoción. Creo que fue ese asqueroso bastardo. Ese rubio hijo de puta de Keaton. Estábamos trabajando el turno cuando un recipiente de gasolina con un trapo encendido fue arrojado por la ventana trasera al consultorio. Envolvió el lugar en llamas en segundos. También perdimos algunos pacientes. Su voz vaciló, luchando por mantenerse firme. No sé quién haría algo así. ¿Por qué? ¿Qué le hicimos a ese pedazo de mierda endogámica? Tan sin sentido. Dios, le conté todo a la policía. Esto estaba más allá de ellos. Más allá de lo que la policía podía entender. Parecería un loco si les contara todo. Incluso después de reventarle la mandíbula a Moot, había omitido muchas cosas en mi declaración. Keaton no necesitaba un motivo, lo sentía como algo antiguo, una fuerza del caos que solo existía para sembrar dolor y recoger una cosecha de sangre. No necesitaba un motivo, Doc. No para dejar a ese monstruo. No para quemar nuestra clínica. Quería que sufriéramos. Quería vernos morir. El Dr. Harkham guardó silencio un momento, mis palabras le golpearon como un mazazo. Tengo que irme, Dijo finalmente. La policía necesita una declaración más detallada. Cuídate, Allison. La línea se cortó. Otra víctima. Angie, desaparecida. Otra vida engullida por la plaga de la tragedia que no podía ni empezar a comprender. Me temblaba la mano, no solo por el horror de lo que había vivido, sino por el peso de todo lo que había perdido. De pensar en la brutal autodestrucción de Ryan, un apocalipsis sigiloso había entrado en mi vida y ahora estaba claro que pretendía quedarse. No pude volver a dormir. Ni siquiera lo intenté. Mi teléfono zumbaba con mensajes de amigos y familiares. Destacaba una llamada perdida, la de mi viejo amigo Joe. Navajo Joe, solíamos llamarle, siempre con una sonrisa. Se reía, ese guapo y duro hijo de puta. Debería haberles devuelto la llamada a todos inmediatamente, pero antes tenía otras cosas más urgentes que hacer. Recogí mis pertenencias, abrí el cilindro de mi revólver y cargué un cartucho en cada recámara. Sentí la solidez en la empuñadura, con su acabado mate desgastado por los años de uso. A pesar de su pequeño armazón, el acero tenía peso, tranquilizador y firme. Metí un par de cajas de munición en el bolso. Las balas eran ligeras pero letales, y sus puntas recubiertas de cobre captaban el tenue resplandor de la lámpara de la mesilla de noche. De encima de los armarios saqué una vieja caja de puros de madera. Dentro había un par de miles de dólares que había guardado para emergencias. Si esto no era una emergencia, no sabía lo que era. Me senté en el porche de mi caravana, con un cigarrillo entre los dedos, mirando cómo el sol se abría paso por el horizonte. El humo se enroscaba en el aire, se retorcía con la brisa y se desvanecía en la nada. Cuando llegó la mañana, ya había consumido todo el paquete. Miré el reloj. El crematorio abriría pronto. Se habían llevado el cuerpo de Moot hacía un par de días. Tenía que convencerles de que pusieran a Moot el primero en la lista de cremación. Mi vieja camioneta Buick arrancó con un leve rumor, el motor ronroneando a la vida. Regalo de mi difunto padre, había sido su orgullo y alegría. Levanté la mano para ajustar el espejo retrovisor y me quedé helada. De él colgaba un collar negro con pinchos, cuyas placas tintineaban suavemente al rozarlas. Moot. Y debajo, el número de Keaton. Lo reconocí de inmediato, el mismo al que intentamos llamar en la clínica cuando nos abandonó aquella cosa. No era un perro. Una cosa. Donde mis dedos tocaron el collar, un frío cortante crepitó contra mi piel, como hielo seco quemándose al contacto. Bajé la ventanilla y lo arrojé a los matorrales. No me sentí mejor.
lo había recuperado, lo había metido en la bolsa de incineración con Mut. Pero de alguna manera, estaba aquí. Lo que significaba que había estado aquí. Dentro de mi auto. Dentro de mi casa. Tal vez esa cosa en mi remolque no había sido Mut en absoluto. Tal vez había sido Keeton. Mut era solo el principio, y esto se estaba convirtiendo en una situación que no podía contener. Al menos, no sola. Salí de mi pequeña parcela de tierra, levantando una ráfaga de polvo rojo. El aire acondicionado zumbaba y mis dedos tamborileaban contra el volante. 30 minutos después, llegué al crematorio de animales, un edificio de cemento gris hundido que proyectaba una amplia sombra en la bruma del calor. Salí y probé las manillas de la puerta. Estaba cerrada. Pulsé el timbre y oí un débil tintineo en el interior, pero las luces estaban apagadas. Miré el móvil y maldije en voz baja. Estaba tan ensimismada que había olvidado por completo que era día festivo. No había nadie dentro. Las clínicas veterinarias contratan crematorios a los que envían las mascotas sacrificadas en bolsas negras selladas. Las guardamos en congeladores hasta que llega la furgoneta de la empresa a recogerlas. Se empaquetan junto a los animales de otras clínicas y luego se almacenan en congeladores aún más grandes en el crematorio hasta que les llega el turno de ser procesados. Una incineración puede llevar semanas. Pero Mut solo llevaba aquí unos días. Y de alguna manera, podía sentirlo dentro del edificio, como si estuviera demasiado cerca de un cable con corriente. El camino que había seguido estaba vacío. A lo lejos se veía el tráfico, pero estaba lo bastante lejos como para que nadie viera lo que estaba a punto de hacer. Rodeé el edificio en busca de un sistema de alarma. Nada. Miré por las ventanas y observé el interior. Tampoco había cámaras. Los crematorios no son precisamente un blanco fácil para los ladrones. No hay nada que proteger, salvo cadáveres de animales congelados. Al fondo, encontré una ventana. Sobre mí, solo kilómetros de cielo azul vacío, el aire quieto salvo por una leve brisa que corría entre los matorrales. Me agaché y recogí una piedra del tamaño de la palma de mi mano de su lugar de descanso junto a un cactus, pesándola en mi mano. Luego la arrojé contra el cristal. La ventana se hizo añicos de forma irregular, dejando fragmentos dentados que se aferraban al marco como dientes. Encontré un palo cerca y lo utilicé para apartar los peores antes de levantarme y trepar. Los cristales crujieron bajo mis botas cuando aterricé en el interior. La piedra que había arrojado se había deslizado por el suelo y había ido a parar al otro extremo de la habitación. El espacio ante mí se extendía como un almacén cavernoso. A mi izquierda, 4 enormes crematorios, con puertas metálicas opacas en la penumbra. A mi derecha, una pared entera de congeladores permanecía silenciosa y quieta. Las vigas de acero se alzaban sobre mi cabeza, proyectando sombras alargadas y esqueléticas contra las paredes. Me sentí como si hubiera entrado en un lugar en el que no debía estar. Como si me hubiera entrometido en un lugar que me estaba esperando. El silencio me envolvía, denso e incierto. Los latidos de mi corazón golpeaban contra mis costillas, firmes pero insistentes, como un lejano tambor de guerra. Detrás de mí, el viento silbaba a través de la ventana rota. Entonces sentí el olor. El hedor espeso y enfermizo de la podredumbre. Como el de un cadáver que ha permanecido demasiado tiempo al sol, con la piel hueca abierta y repleta de moscas negras que se retuercen. El aire crepitaba con el sonido de gusanos invisibles que saltaban y se movían. Un golpe repentino me hizo girar bruscamente hacia los congeladores. Una de las tapas se levantó y cayó con un ruido sordo. Observé, con la respiración entrecortada, cómo la tapa blanca se levantaba y volvía a caer, como una boca que se abre y se cierra. Entonces otro congelador empezó a golpearse contra sí mismo. Y otro más. Luego empezaron todos. El sonido se convirtió en una sinfonía caótica y discordante. Los congeladores se estremecieron, vibrando contra el suelo, raspándose y retorciéndose desde sus posiciones originales. Entonces, de repente, la habitación se quedó inmóvil. Se hizo el silencio. Entonces, con un estruendo ensordecedor,
El primer congelador que había empezado a golpear se precipitó 3 metros por el suelo. El metal chirrió al raspar el hormigón y las bolsas de cadáveres se desparramaron por la costura reventada. Se estrelló contra una de las unidades del crematorio y el impacto arrancó de cuajo la puerta del congelador. La tapa patinó por el suelo y se estrelló contra la pared con un ruido metálico. Y en medio de los escombros yacía el cadáver embolsado en 3 bolsas que reconocí demasiado bien. Mutt. Su cuerpo estaba rígido, congelado dentro de las gruesas capas de plástico. Las patas presionaban hacia afuera, crispadas. Oí crujir los huesos, retorcerse las articulaciones, el sonido nauseabundo de algo que se fuerza a moverse cuando no debería. Los miembros rígidos se empujaban contra el plástico como un bebé que patalea desde el interior del útero. Sentí que me miraban. Pupilas ardientes que me observaban desde atrás. Las sombras se extendían y se movían en mi periferia, pero no podía apartar la mirada de lo que tenía delante. El perro al que había disparado. El del cráneo hundido. Al que había llenado de solución eutanásica. El que había estado encerrado en un congelador durante días. Vi una pala de punta cuadrada apoyada en una de las unidades de incineración, cubierta de ceniza. La agarré, sintiendo como el áspero mango me mordía la palma de la mano, y me lancé hacia adelante. La golpeé con toda la fuerza que pude reunir. El primer golpe partió el grueso plástico y esparció trozos de carne congelada por el suelo. La cabeza destrozada de Mutt se desprendió. Sus ojos escarchados captaron la tenue luz y su mandíbula inferior destrozada se golpeó contra el hormigón, retorciéndose. Estaba demasiado congelado para morder, demasiado rígido para hacer otra cosa que agitarse con movimientos espasmódicos y sin sentido. El pulso me retumbaba en los oídos. El viento del exterior aullaba a través de la ventana rota y su tono se convertía en algo estridente, casi humano. Las sombras a mis espaldas se hicieron más profundas. Volví a golpear. La hoja de la pala atravesó los tendones y cortó la columna vertebral a la altura del cuello. Las patas dentro de la bolsa desgarrada se agitaron, arañando la nada. Seguí avanzando, cortando la carne congelada hasta que la cabeza se desprendió por completo con un último y repugnante crujido. El viento aullaba más fuerte. Pero me di cuenta de que ya no era solo el viento lo que tenía detrás. Me giré. Keaton se asomaba por la ventana rota, imposiblemente alto, con el cuerpo retorcido para caber por el marco irregular. Tenía una mano agarrada al alféizar, los dedos clavados en el hormigón, la otra oculta en las sombras. Su sucio pelo rubio colgaba lacio sobre un rostro que no era del todo humano. Su cuello se extendía hacia adelante, grotescamente alargado, con las vértebras abultadas bajo una piel fina y cetrina. No solo se extendía, sino que se enrollaba, doblándose sobre sí mismo como un acordeón, fluido pero erróneo en todos los sentidos imaginables. Su ángulo me revolvió el estómago. Sus ojos eran rojos, crudos, charcos de sangre donde debería haber estado el blanco y me inmovilizaron. Las pupilas eran negras, opacas, del color de las monedas deslustradas que se dejan pudrir en la tierra. Inhaló, lenta y profundamente, arrastrando el aire como si lo estuviera saboreando. Y entonces, sus labios se separaron, curvándose en una sonrisa que se extendía demasiado, separando mejilla con mejilla como si su piel apenas pudiera contenerla. Su pecho se hinchó, una carcajada silenciosa le recorrió por dentro. Y su cabeza, Dios, estaba mucho más cerca de lo que debería. Su cuello chasqueante y sinuoso se había estirado hasta lo imposible en la habitación, proyectando una sombra alargada y deformada que se tragaba el espacio entre nosotros. El cuerpo de Mutt se retorcía detrás de mí, revolcándose contra el hormigón como un pez sin cabeza. Las bofetadas enfermizas resonaban en la cavernosa habitación, cada vez más desesperadas, más equivocadas. Me alejé de Keaton, lenta y deliberadamente, con el pulso martilleándome en los oídos. Él no habló. Se limitó a respirar, profunda y lentamente, saboreando el momento, bebiendo mi miedo como si fuera vino tinto. El viento susurró a través de la ventana rota, agitando el aire entre nosotros. Entonces levantó el otro brazo, con un movimiento antinatural, la articulación del codo chasqueando al doblarse en un ángulo inquietante.
Su mano se enroscó alrededor de algo, levantándolo como si fuera un premio. Al principio, no le encontraba sentido. Una cosa oscura y enmarañada, flácida y balanceándose ligeramente. Luego vi cómo sus dedos se hundían en ella. Tenía los dedos corazón y anular hundidos en las cuencas de los ojos. Su pulgar se clavaba en la coronilla como si estuviera agarrando una bola de bolos. Me di cuenta como si sonara la bocina de un coche en una carretera a oscuras. Una cabeza. Una puta cabeza humana. La mandíbula colgaba floja, retorciéndose de un lado a otro con cada movimiento del agarre de Keaton. La sangre se adhería a la piel desgarrada en hilos resbaladizos y húmedos. Conocía esa cara. Dr. Arkham. Sentí un nudo en la garganta y retrocedí sin pensarlo. Fue un error. Un dolor candente me atravesó la pantorrilla. Una mordaza me aprisionó la pierna. Mi cerebro luchaba por comprender lo que acababa de ocurrir. Miré hacia abajo. La cabeza cortada de Mood se aferró a mi tobillo, con su mandíbula destrozada encajada en su sitio. La carne desgarrada apenas mantenía unida la estructura, pero el agarre era implacable, con los dientes enterrados profundamente. El dolor me recorrió la pierna, caliente e inmediato, y la presión me apretó como una trampa para osos oxidada. Keaton se rió. El sonido agitó el aire, agudo e irregular, entre algo humano y algo que nunca había existido. Todo su cuerpo se estremeció con la fuerza del sonido. Su cuello grotescamente largo se arqueó como un puente, las vértebras ondulando bajo una piel estirada y fina como el papel. Las crestas de su columna vertebral presionaban hacia afuera, moviéndose de forma antinatural, sobresaliendo como nudillos a punto de romperse. Golpeé la cabeza de Mood con la pala y el impacto me sacudió los brazos. Sus mandíbulas se cerraron con más fuerza y sentí una nueva oleada de calor mientras la sangre se deslizaba por mi bota. Apretando los dientes, apreté la cabeza como si fuera una concha de almeja y la despegué de la pierna. Se llevó consigo una tira de tela y carne al caer al suelo. Gruñendo, encajé la pala entre la mandíbula superior e inferior y presioné con todo mi peso. El hueso se astilló. La mandíbula se partió con un chasquido nauseabundo y la mitad inferior se desconectó por completo. Keaton aulló de risa. Era un motín para él. Se sacudió con él, el cuerpo convulsionándose, aquel horrible cuello retorciéndose como una serpiente. Giré la pala hacia un lado, apuntando directamente a su cara sonriente, pero antes de que pudiera aterrizar, su cuello se dobló hacia atrás, retrocediendo demasiado deprisa, internándose en la noche. La pala voló de mis manos y se estrelló contra la pared con un ruido metálico. Se quedó en la ventana, asomado, observando. Empezaste algo que no puedes terminar, señorita. Deberías haber dejado que se alimentara hasta que terminara. Entonces lo habría recogido. Su voz ronca como el siseo de una serpiente, deslizándose en el espacio entre nosotros. Su cabeza se retrajo, imposiblemente lisa, con aquel cuello demasiado largo adentrándose en la noche. Su mano se despegó del alféizar y sus garras rozaron el hormigón, dejando profundos surcos en la piedra. Detrás de mí, el cuerpo se detuvo, se hizo el silencio, denso y sofocante. No me atreví a darme la vuelta, todavía no. Me preparé, esperando lo inevitable. Que Keaton volviera a colarse por alguna abertura invisible, que me clavara esas uñas dentadas en la columna vertebral, que me desgarrara con sus dientes amarillentos y animales. Pero no ocurrió nada. Me quedé sin aliento en un estremecimiento. Mi cuerpo me pedía a gritos que me moviera, pero su presencia persistente hacía que mis músculos se tensaran, que cada nervio esperara el golpe que nunca llegaba. Finalmente, me obligué a girarme. El cuerpo de Mood yacía inmóvil, lo que lo había estado animando, convirtiéndolo en algo más allá de la muerte, había desaparecido. Para siempre, esperaba. Cojeé hacia el horno crematorio más cercano, con la pierna palpitándome a cada paso. Me temblaban las manos mientras jugueteaba con la puerta de carga. Se abrió con un ruido metálico, con las bisagras gimiendo, y saqué la bandeja de rodillos. La cabeza de Mood entró primero, seguida de la mandíbula desprendida. Su cuerpo fue el siguiente, más pesado de lo que debería,
un peso muerto que se hundía en el metal. El dolor en mi pierna se disparó, enviando chispas calientes de agonía por mi muslo, pero mordí contra el dolor y lo empujé hasta el fondo. Jugueteando con el panel de control, pulsé los botones, rezando por haber elegido la secuencia correcta. Los quemadores se encendieron y la cámara parpadeó con una luz naranja abrasadora. El calor pulsó hacia afuera, calentándome la piel mientras el fuego lamía el cadáver. Me alejé tambaleándome, con los miembros temblando, y me dirigí a la sala de descanso de la oficina. Mis manos temblaban demasiado para ser precisas. Gasas, tijeras, vendas. Cogí todo lo que pude y volví cojeando a la retorta. Me desplomé junto a ella y me quité la bota, haciendo una mueca de dolor cuando la sangre cayó al suelo. El calcetín estaba empapado y la tela se me pegaba a la piel. Exhalé profundamente y cogí las tijeras. Me corté el pantalón por encima de la herida y me lo quité. El daño era peor de lo que pensaba. La sangre se acumulaba en las heridas punzantes. La carne desgarrada ya se oscurecía con hematomas que se extendían como ondas de choque desde cada desgarrón. La pantorrilla me palpitaba al ritmo del pulso, con agudas ráfagas de dolor que me subían por la pierna. Las mordeduras podrían haber sido lo bastante profundas como para necesitar puntos, pero no tuve tiempo para eso. Los vaqueros me habían salvado de la peor parte, aunque la tela deshilachada se me pegaba a la piel, empapada. Presioné las heridas con una gasa y me estremecí cuando la sangre fresca brotó del algodón blanco. Me puse una venda de compresión alrededor de la pierna, lo bastante apretada para frenar la hemorragia, pero sin cortar la circulación. Los antibióticos o la lidocaína habrían sido una bendición. Podría haberla cosido yo misma si hubiera sido necesario. Pero en un crematorio no hay precisamente suministros médicos a mano. Apoyé la cabeza contra la pared y exhalé apretando los dientes. Me zumbaban los oídos por el calor, el cansancio y el dolor. Y entonces lo oí. Un grito. Distante. Distorsionado. Retorciéndose en el aire como el agudo gemido de unos troncos partiéndose en un incendio. Me volví hacia la ventana de la retorta. Dentro, el cuerpo de Mood se retorcía mientras las llamas lo envolvían. Los pelos se enroscaron primero, ennegreciéndose antes de arder, y la carne se desprendió en capas. Sus miembros se retorcían, temblorosos, los últimos vestigios de vida antinatural se negaban a morir fácilmente. El hedor a piel quemada y carne chamuscada me revolvió el estómago. Me obligué a observar cómo la cosa que me había atormentado se reducía a nada más que un armazón esquelético. Al final, no quedó más que hollín negro pegado al cristal. El zumbido constante de la unidad de cremación llenaba la habitación. Dejé que el calor me calara hasta los huesos antes de ponerme en pie, cojeando hacia el panel de control para apagarlo todo. Para cuando la retorta se hubo enfriado lo suficiente como para recuperar los restos, el sol se hundía en el horizonte y el cielo se tiñó de un tono anaranjado. Keaton no había vuelto. Todavía. Cogí una pala y una bolsa de basura. La puerta de la retorta gimió al abrirse y saqué los huesos calcinados, cepillando los quebradizos restos negros hasta que todo lo que quedó fue polvo pálido. Uno a uno, introduje los restos en el cremulador. La máquina zumbó, triturando los fragmentos hasta que hasta el último trozo de Mood cabía en una bolsa apenas más grande que mi mano. Permanecí allí largo rato, agarrando la bolsa con las manos manchadas de sangre. Keaton se había escabullido en la noche, pero yo sabía que esto no había terminado. Pensé en Ryan, en Angie, en los perros, en mi clínica, reducida a cenizas y ruinas. Había perdido tanto en unas pocas semanas. Demasiado. La mitad de mi vida se había ido en un instante. Me sentía demasiado vacía para llorar. Arrancada de mi vida en un instante, sin ton ni son. Podría haberme matado. Fácilmente. Estaba jugando conmigo, como un gato abofeteando a un pichón con una ala rota, cada golpe más fuerte que el anterior. Pronto empezaría a morderme. Aguanté el dolor mientras volvía a colocar el congelador en su sitio, con el peso de este haciendo fuerza contra mi pierna herida. Volví a enchufarlo y lo llené de bolsas negras para cadáveres, colocando la tapa arrancada encima como un precinto improvisado.
El aire apestaba a sangre, a quemaduras de congelador y al polvo que soplaba desde fuera. Busqué una escoba y una fregona, e hice lo que pude para limpiar mi sangre y la de Mutt, que se había descongelado en una mancha oscura y pegajosa en el suelo. No era perfecto, pero era suficiente. Salí y miré a ambos lados. Nada más que tierra y maleza del desierto extendiéndose en la distancia. El silencio no era reconfortante, era pesado, como una respiración contenida. El miedo nunca desaparecía. Entré en el coche y giré la llave. El motor empezó a rugir, un sonido que me tranquilizó, aunque solo fuera por un momento. Dejé la bolsa de cenizas de Mutt en el asiento del copiloto, mirándola como si fuera a empezar a moverse de nuevo. Entonces vi algo en el espacio para los pies. Algo redondo. Huecos donde los dedos habían presionado profunda y firmemente. La cabeza del Dr. Arkham. Un regalo de despedida. La bilis subió a mi garganta, pero la tragué, forzando mi respiración. Había tenido una vida dura al crecer. Sabía cómo empujar las cosas hacia abajo, enterrarlas profundamente. Cogí una chaqueta vieja del asiento trasero y la arrojé sobre el montón redondo. Al menos ya no tenía que mirarle así. Luego, hice lo único que podía hacer. Llamé a la única persona que podría hacer algo al respecto, el único que podría ser capaz de sacarme de la corriente en la que me estaba ahogando. Joe, mi amigo de la secundaria. No había hablado con él en años, pero había perdido su llamada esta mañana. Eso tenía que significar algo. El camino de tierra se extendía hacia la carretera principal mientras conducía, con las manos agarrando el volante con más fuerza de la necesaria. Cogió el teléfono al segundo timbrazo. Allison. Gracias a Dios. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Dios, Joe, ha pasado tanto tiempo. Vi las noticias. Sé que trabajabas allí. Tenía que ver si estabas bien. Joe, necesito hablar contigo. Algo me persigue desde que lo vi por primera vez hace unas semanas. Necesito tu ayuda. Un perro entró en mi clínica, mala puta suerte. La cosa convirtió el edificio en un matadero sin pestañear. Silencio. La alegría de su voz se desvaneció, se fundió como el chocolate que se deja demasiado tiempo al sol. Afuera, el cielo ardía con la última luz del día, el sol se sumergía hacia el borde del mundo, encendiendo un último adiós naranja. Eso no es solo mala suerte, Allison. Es algo más. Algo viejo. Es mala medicina. Yo chasqueó la lengua, de la misma manera que solía hacerlo. El sonido golpeó algo profundo en mi pecho, una grieta en mis costillas que no había notado formarse hasta ahora. Debería haberle llamado antes. Tal vez las cosas habrían sido diferentes. Tal vez no. ¿Tienes mi dirección? Ven al Red. Me aseguraré de que te dejen entrar. Su voz era firme, familiar. Seguro. Me dio la dirección, la reservan abajo a un par de horas al suroeste. Yo también tengo cenizas, le dije. Mis dedos se apretaron alrededor de la pequeña bolsa que tenía a mi lado. Incineré a su perro, el que trajo a mi clínica antes de que toda esta mierda se fuera al garete. Joe se quedó callado un momento. Luego, más suave esta vez. No es un perro. Ya no. No dio más detalles. Un dolor agudo y punzante se apoderó de mi pantorrilla. Respiré hondo, la pierna me temblaba, los nervios me chirriaban como si me hubieran clavado una cuchilla candente en la piel. Grité. Allison. El dolor se extendió como el fuego, irradiando desde la herida de la mordedura, hundiéndose profundamente. Me latía el pulso mientras me agarraba la pierna con los dedos presionando la tela de los vaqueros, pero nada detenía el ardor. Entonces, desde la oscuridad del espacio para los pies, algo se movió, un graznido húmedo y gorgoteante. Una mandíbula en movimiento. Me quedé inmóvil. Yo debió de oírlo también. Su respiración entrecortada, aguda sobre la línea.
Un rasguño escurridizo surgió de debajo de la chaqueta que había arrojado sobre la cosa en el hueco para los pies. El sonido de unos labios secos entreabriéndose, de una voz áspera hablando a través de una boca que ya no debería poder hablar. Su voz. Allison. Mi respiración se detuvo dentro de mí. Un espacio hueco y vacío se abrió en mi pecho. Keaton. Hablaba a través de unos labios que no le pertenecían. Labios que una vez pertenecieron al Dr. Harkham. El peso de su diversión me oprimía, espeso y asfixiante. Una sonrisa se curvó en la oscuridad, invisible pero sentida. La voz se deslizó, goteando algo cercano a la excitación bajo los pliegues de mi chaqueta en el suelo. Un poco apagada, pero lo bastante clara como para oírla. Realmente estoy empezando a disfrutar de este juego. Parte 3. Me alejé del crematorio de animales en una llamarada de goma. No había otros coches fuera, así que no tengo ni idea de cómo Keaton había llegado allí. ¿Caminó? Nunca oí un coche al ralentí ni un motor en marcha. El sol se había puesto, y eso me hizo sentir una profunda sensación de inquietud. Como si los kilómetros de rocas rojas y autopistas que me rodeaban quisieran hacerme daño. La cabeza del Dr. Harkham seguía rodando bajo mi chaqueta, pero el acto de ventriloquía había cesado. Debería haberle arrojado al desierto, pero no me parecía bien. Un hombre con el que había trabajado y al que había llegado a querer. Tenía mal genio, pero yo también. Por eso encajábamos. Dios, su pobre esposa, sus pobres malditos hijos. Sentí que yo podría saber qué hacer con la cabeza cortada en el espacio para los pies de mi pasajero. Yo había intentado devolverme la llamada, pero no lo cogí. Tenía la ligera sospecha de que Keaton estaba escuchando a través de los oídos del Dr. Harkham. Conduje por un tramo de carretera polvorienta durante casi una hora antes de ver un área de descanso. No quería parar, pero no tenía elección si quería llegar a Res. Salí de la autopista y vi una vieja gasolinera desolada. En el aparcamiento, cerca de los surtidores de gasóleo, había un camión con un solo producto. Las luces del saliente parecían un oasis en un mar de brea negra y apagada. Me acomodé en un surtidor y arrojé algunas prendas más encima de donde estaba la cabeza del Dr. Harkham. Oí un chirrido bajo las capas de tela. Lo ignoré, necesitaba concentrarme, observar mi entorno. Metí las cenizas de Mut en el bolso junto a mi pistola. Pasé junto a un camionero canoso y con sobrepeso sentado en su asiento de conductor, observándome cruzar la acera. Entré en la gasolinera y cogí un surtido de cecinas, latas de bebida energética y una taza de café humeante. No eran tentempiés de viaje, sino cosas para mantenerme vivo, pensando durante la noche. Para sobrevivir hasta el amanecer. Un escuálido veinteañero quemado estaba sentado con los pies apoyados en la encimera. Podía oír el sonido de una película a través de los altavoces de su teléfono, mientras comía despreocupadamente una bolsa de palomitas. El café sabía a quemado, metálico. Las luces parpadeaban como si no estuvieran seguras de querer estar encendidas. 40 en la bomba 6. Dije, deslizando mi surtido de artículos por el mostrador. No dijo ni una palabra, se limitó a pulsar la caja con una mano distraídamente. Le di un puñado de billetes de 20 y apartó la vista del teléfono el tiempo suficiente para darme el cambio. Me fui sin decir palabra. Crucé por debajo del manto de luz proyectado por el saliente que brillaba sobre las bombas. Dejé de caminar cuando me giré y vi que el semirremolque estaba vacío. Un mal se abatió a mi alrededor. Una sensación de fatalidad que lo envolvía todo. Me rendí a la sensación, no caminé hacia el camión, no fui a investigar. Tenía la idea de que eso era lo que Keaton quería que hiciera. Lo que estaba esperando que hiciera. No perdí de vista la cabina del camión, retrocediendo con una bolsa en una mano, un café en la otra y el bolso colgado de un hombro. Mi respiración sonaba agitada en la oscuridad. Entrecortada y pesada. Vi un destello rojo en el interior del parabrisas del camión. Una pincelada brillante. No aparté los ojos del semirremolque mientras llenaba el depósito. En cuanto terminé,
Me metí en el camión y lo puse en marcha. El chasquido de las cerraduras al cerrarse no contribuyó a disuadir la creciente oleada de pánico que me ahogaba por dentro. Al rodear los surtidores y cruzar la gasolinera, vi el lado derecho del semirremolque en el destello de mis faros. La puerta lateral del chofer estaba abierta de par en par, y la sangre se esparcía en grumos congelados sobre el asfalto negro. Entonces lo vi, a Keaton. Estaba encaramado entre las ruedas del semirremolque como una araña escondida bajo una roca. Sus extremidades parecían largos postes de madera estirados con una fina capa de piel blanca. Los pies pellizcados se aferraban a la parte inferior de la plataforma del camión en una contorsión rota. Sus codos se doblaban en las direcciones equivocadas. Todo era mucho más largo de lo que debería haber sido, el cuello como una enredadera enredada. Sus ojos refractaban la luz como dos brillantes orbes amarillos. La herida de la mordedura en mi pierna empezó a picar, luego a arder. Vi unos finos dedos de humo que salían de mi bolso y saqué las cenizas calientes de Mut y las dejé sobre el asiento del copiloto. Oí un débil crepitar como de brasas en aquellas cenizas. El coche empezó a oler a pelo chamuscado y carne cocida. Noté una sonrisa aguda en el rostro de Keaton. Su boca estaba empapada de riachuelos de sangre. El camionero que antes estaba sentado en su cabina yacía en un montón retorcido debajo de Keaton. Una de las afiladas manos de Keaton hurgaba en el interior del hombre como una mujer busca las llaves en el bolso. La mirada de Keaton se quedó fija, penetrante, mientras yo giraba el coche levantando un escalofrío de polvo y ponía una marcha más. Keaton sacó una mano roja y goteante de la cavidad torácica del camionero y empezó a saludarme. Un saludo amistoso. Aceleré el motor y volví a la autopista más rápido de lo que debería. No fue hasta unos minutos después que me acordé del cajero. Sentado solo en su puesto. Ajeno a la cosa rota que se daba un festín a sus puertas. Dios, espero que no fuera a por él. Pensé en llamar a la policía, de verdad. Pero Dios, tenía una cabeza cortada en mi coche. No podía involucrarme con la policía. Me habrían pedido información que simplemente no podía proporcionar. La cabeza del Dr. Harkham emitía un zumbido grave en el espacio para los pies mientras avanzaba por la autopista. Le di un sorbo al café mientras pasaban los hitos kilométricos, con el zumbido de la autopista resonando en el silencio. La cabeza en el espacio para los pies dejó escapar un leve gemido bajo la chaqueta. Pulsé el nombre de Joe en la pantalla y esperé. Contestó al segundo timbrazo. Allison. ¿Todavía respiras? Apenas, dije. No puedo hablar mucho. Y no puedo decir mucho, no en voz alta. Un latido de silencio. ¿Está contigo? No. Pero, está escuchando. Traje algo que probablemente no debería haber traído. Creo que escucha a través de él. Está bien. Dijo Joe, tranquilo pero cortante. Voy en tu dirección. Debería llegar a la cuenca en un par de horas, más o menos. Nos estamos preparando ahora. Dijo. Llamé a un curandero llamado Desva. Él sabe de las cosas viejas. Dijo que lo que me dijiste la última vez era una mala sombra. Dijo que esa cosa a la que disparaste podría haber sido una máscara. No un perro de verdad. No era un perro, dije, mi voz vacilando solo un poco. Joe exhaló por la nariz. Podía imaginármelo de pie fuera de su camión, con el viento tirándole de las mangas. Botas de piel de cocodrilo engrasadas pateando la maleza. Pusimos el círculo cerca de los arroyos. Lo verás antes de que la carretera curve hacia el oeste. Cedro, fresno, polen. Desva lo ha estado bendiciendo él mismo. Si esa cosa lo atraviesa, lo sentirá. Incluso podría detenerlo. Puede que no. Yo lo atravesaré. Yo lo guiaré. Hizo una pausa. ¿Segura que sigue detrás de ti? No, dije. No estoy segura de nada. Excepto que no ha terminado conmigo. Su voz bajó. Allison, si eso no funciona, tenemos un plan de respaldo. Si sigue más allá de la cresta, conducirlo a la caravana en la colina.
Es mío. Entra, asegúrate de que siga, luego deslízate por la ventana del baño y ciérrala detrás de ti. Cierra desde afuera. No verás a nadie, pero estaremos en posición. Mis primos están apostados cerca. Desva estará con nosotros. Bien. Otro silencio pasó entre nosotros, ya tipo que contiene todo lo que ninguno de los dos quería decir. No sé qué es esta cosa, yo, dije finalmente. Pero no es un hombre. Ya no. Ya me lo imaginaba. Odio haberte metido en esto, yo. Se rió entre dientes. Haría cualquier cosa por ti, Ali. Odio que haya tenido que pasar algo tan horrible para que nos reconectáramos. Me estremecí. Debí haberlo hecho antes. Pero el tiempo se te escapa de las manos. ¿Seguro que tu gente está preparada para esto? Nadie está preparado para algo así. Pero hemos lidiado con cosas peores que perros con piel. Joe, sentí una lágrima correr por mi mejilla. Por primera vez, no era una lágrima derramada sin compasión. Lo sé. Solo ven aquí. Nos ocuparemos de ello. Me quedé mirando el horizonte, donde la última luz se había escabullido hacía horas. La chaqueta del reposapiés se crispó, y una respiración grave y gorjeante sonó a través de la tela. Escuchaba, chasqueando los dientes. Pronto, dije, mantén el fuego encendido. Colgué. La carretera se extendía durante kilómetros. Luché contra la atracción del sueño, tragando cafeína y masticando cecina para mantenerme alerta. Volaba hacia una conclusión violenta. Keaton se sentía atraído por mí, como si yo fuera su musa y él el artista. Tal vez fue porque maté a Mut. Tal vez algo más profundo, algún hilo invisible que nos unía. Mató a mis amigos y compañeros de trabajo. Decapitó al veterinario para el que trabajaba. Quemó la clínica. Incluso asesinó a un camionero solo para enviarme un mensaje. Esto era más que crueldad. Esto era personal. A pocas millas de la res, vi un lavado de luces azules y rojas detrás de mí, seguido por el chirrido de una sirena de policía. Si mi cordura era una bobina de hilo, se estaba deshaciendo rápidamente. Aquella noche parecía una pesadilla que se desarrollaba lentamente, como un vestido que se descuelga en un tendedero. Me aparté tranquilamente a un lado de la autopista, aunque el corazón me latía con fuerza en el pecho. Mantuve las manos en el volante y miré por el retrovisor. El agente se acercó por la derecha, recorriendo el arcén con precaución. Se acercó a la ventanilla del acompañante y me hizo un gesto para que la bajara. La bajé. Permiso y matrícula, por favor. Dijo en tono autoritario. Sí, un segundo, agente. Mis ojos se posaron en el montón de ropa que había en el suelo y me obligué a volver a mirar la guantera. Saqué unos papeles arrugados del seguro y la matrícula, cogí el carné del bolso y se lo entregué todo. Su rostro permaneció inexpresivo, tal vez un poco molesto. Acababa de empezar a caminar hacia su coche cuando la cabeza del Dr. Harkham empezó a gemir. Un sonido grave y prolongado que se convirtió en un gemido. Se me paró el corazón. El ambiente cambió al instante. El agente se volvió, encendió su linterna y barrió con el haz de luz el interior del camión. ¿Qué es ese ruido? Preguntó, pasando la luz por el salpicadero, los asientos y el suelo. El haz de luz se posó en el bulto del reposapiés del acompañante. Bajó una mano enguantada. No, no lo haga, por favor, dije, con la voz quebrada y el pánico creciendo rápidamente. Si encontraba la cabeza, Keaton sería el menor de mis problemas. Cállese, señora. Espetó, con 2 dedos, retiró las chaquetas, las camisas sucias y los vaqueros. Jadeó cuando vio la cabeza, sin ojos, cubierta de sangre seca, con la carne retorciéndose ligeramente sobre el suelo. La cabeza gemía ahora más fuerte, con 2 cuencas negras y vacías mirándole fijamente. Oh, señor, ten piedad. ¿Qué demonios es esto? Su tono volvió a cambiar, esta vez hacia la furia. Señora, salga del vehículo, ahora.
Me acerqué a la manilla de la puerta y le oí desenfundar el arma con un chasquido agudo. Su linterna iluminaba la cabina como un reflector, sostenida firmemente en su mano izquierda. En la derecha alzaba una elegante pistola negra, con los dedos enguantados alrededor de la empuñadura. ¿Tienes algún arma en el coche? Tengo mi revólver en el bolso, nada más. Agente, por favor, escúcheme. Cállese. Me espetó. Manos atadas detrás de la cabeza, arrodíllese delante del coche. No pasó ningún otro coche. Aparte del viento, había demasiado silencio. El aire cambió. Mal aire. Un mal presagio. Olía a polvo, pero debajo había algo más viciado. El hedor de la podredumbre nadaba a través de la brisa de medianoche. Los matorrales se extendían kilómetros tras las alambradas de espino. El oficial cogió su radio, pero se detuvo para escuchar. Un aullido grave se elevó desde la distancia. Un coyote ahogándose en un río. Un lobo atrapado en una trampa. Era un sonido lleno de dolor, demasiado cercano, y el aire a nuestro alrededor vibró con algo extraño. Me había puesto delante del camión, obedeciendo sus órdenes. Mis pies se movían sin pensar. Siempre había sido respetuosa ante la autoridad, nunca me había atrevido a romper las reglas. Los arbustos crujieron detrás de la gente, a la derecha, más allá del arcén. Giró la linterna. Se posó sobre una figura de extremidades largas, cuerpo encorvado, cuello retorcido como si se hubiera roto por varios sitios. Parecía una mosca grúa, todo articulaciones angulosas y movimientos forzados. Sus ojos brillaban como bengalas blancas en la oscuridad. El agente se quedó con la boca abierta. Tartamudeó, intentando hablar, pero solo le salían palabras a medio formar. Su mano terminó de desenfundar el arma y se volvió hacia Keaton. Keaton permaneció quieto bajo la luz de la luna, agazapado en la Artemisa, inmóvil. Mi cuerpo empezó a temblar. Entonces empezó a correr. Saltó hacia adelante sobre sus largas y fuertes extremidades, con los codos sobresaliendo mientras absorbían el peso de su cuerpo insectil. Su boca se abrió de par en par, estirándose en su cuello como una cinta retorcida de carne pálida forrada de espinas. No corrió. Patinó a 4 patas. El oficial se quedó en trance. No podía levantar la pistola. Sus manos temblaban, el cinturón traqueteaba con el peso de su miedo. Su rostro se había vuelto pálido, enfermizo, como si hubiera contraído la gripe. El sudor se le acumulaba en la frente bajo el ala del sombrero. Su radio crepitaba débilmente contra su pecho. El tiempo se congeló. Quería hablar, moverme, hacer cualquier cosa, pero las palabras se me atascaban en la garganta y me ahogaban. Yo también estaba congelada, paralizada por la visión de algo tan monstruoso. En algún lugar detrás de mí, la cabeza del Dr. Harkham empezó a reír. Keaton era un tornado rodante de violencia. Como mirar fijamente a un huracán que se aproxima, con los pies pegados al suelo. La violencia encarnada. Saltó la barandilla de un solo salto y se estrelló contra el agente con una fuerza aterradora. Golpeó la espalda del hombre contra mi puerta de pasajero con tanta fuerza que todo el camión se desplazó hacia la izquierda. Eso rompió mi parálisis. Volví al camión y giré la llave. La ventanilla del acompañante seguía bajada y a través de ella vi el cuerpo inerte del agente aplastado contra la puerta. Su peso dobló el metal con un par de chasquidos agudos y huecos. Keaton tenía la mandíbula abierta hasta la garganta, una masa de dientes amarillos retorcidos. Estaba masticando el cráneo del agente, desgarrando la carne, dejándolo limpio. La linterna y la pistola cayeron al suelo. Entonces aparecieron los ojos de Keaton. Hendidos, hinchados, como 2 uvas demasiado maduras. Los ojos de un depredador. Vacíos. Hambrientos. Pisé el acelerador. El coche se tambaleó hacia adelante. Algo en el cinturón del agente rozó mi pintura. Sentí un ruido sordo cuando los 2 cuerpos salieron despedidos de mi camión y cayeron al pavimento detrás de mí. Por el retrovisor, vi el cuerpo desnudo de Keaton enroscado alrededor del agente,
con los miembros agarrándose y desgarrándose. Su piel se arrastraba con el movimiento, como si los órganos de su interior estuvieran vivos y se movieran. Las luces intermitentes del coche patrulla los bañaban a ambos de rojo y azul. Una de las botas del policía rodó por la carretera, arrastrando los cordones como si intentara arrastrarse sin él. Keaton hizo una pausa y luego empezó a tirar del cadáver detrás de él, arrastrándolo como un niño tira de su manta favorita. Cuando estaba a unos metros, Keaton giró la cabeza hacia un lado a una velocidad vertiginosa. Su mirada se clavó directamente en la parte trasera de mi camión. Era penetrante, inevitable, furiosa, como si acabara de darse cuenta de que me estaba escapando y la rabia le hubiera golpeado de golpe. Cuando se hizo más pequeño por el retrovisor, vi cómo levantaba del suelo el cuerpo del agente y lo arrojaba a los matorrales. Luego empezó a correr detrás de mí. Subí cada vez más rápido. 60 millas por hora. El motor del viejo camión empezó a retumbar debajo de mí. 70. El motor gimió. Percibí el fuerte olor de los gases de la gasolina. Keaton estaba ganando. A 80, el camión temblaba, apenas se sostenía mientras el motor rugía. Quemé goma al girar en una rampa de salida. Vi un coche que circulaba en sentido contrario unos kilómetros más adelante. Mis neumáticos casi perdieron tracción en la grava, levantando una lluvia de guijarros mientras luchaba por el control. Keaton estaba lo suficientemente cerca como para alcanzarme. Se movía a una velocidad endiablada, con sus largas extremidades y los codos pegados a los costados. Vi el fuego que ardía en sus ojos. Se había cansado de perseguir. Quería sangre. La mía. Y si me atrapaba, sabía que no volvería a dejarme ir. Las cenizas de Mood crepitaban en el asiento del copiloto como pólvora. La cabeza se balanceaba de lado a lado en el espacio para los pies. Sentí que perdía la cabeza. Pero entre el olor a ceniza quemada, el hedor a podredumbre que florecía a mi alrededor a medida que Keaton se acercaba y el sonido de la cabeza riéndose, supe que no estaba loca. Todo esto era real. Crudo y equivocado. La caja en la que había estado metiendo todas estas imposibilidades rebosaba ahora. ¿Qué pasará cuando la caja se rompa? ¿Se rompería también mi mente? Atravesé los arroyos y me acerqué a los peajes de esta parte de Res. Las barras de la barrera estaban levantadas. ¿Era aquí donde se había trazado la línea? ¿Podría Keaton cruzarla? Estaba a medio camino de la carretera, casi a la altura de mi camión. No miraba hacia adelante, tenía el cuello torcido hacia mí y su cuerpo avanzaba con un propósito irreflexivo. Tenía la boca abierta y los ojos desorbitados. Detrás de mí, la cabeza del Dr. Harkham gritaba de risa. El motor traqueteaba con la velocidad. Keaton estaba tan cerca que podía oler la muerte. Podía ver la sangre seca de tantas víctimas apelmazada en su cuerpo retorcido y desnudo como una armadura carmesí. Justo cuando cruzaba la barricada fronteriza, Keaton viró bruscamente a la izquierda. Vi cómo superaba la valla y se desplomaba en un montón, retorciéndose sobre la espalda como un insecto, con los brazos curvados hacia el cielo. La cabeza dejó de reír. Las cenizas dejaron de crepitar. Pisé a fondo el pedal del freno. Keaton se retorció. Vi el remolque de Joe en la colina, medio tragado por el polvo, iluminado por el duro resplandor de los focos. Enfoqué los faros hacia él. Sus sacudidas disminuyeron y luego se detuvieron. Mis neumáticos golpearon el suelo irregular mientras avanzaba sigilosamente, con el corazón ardiendo como un cable en tensión. Pisé el acelerador para aplastarlo bajo el peso del camión. Pero saltó en el último segundo, desparramándose por el techo y atravesando el parabrisas trasero en un estallido de cristales. Metí la marcha atrás. Un neumático crujió sobre su pierna. Por primera vez, vi dolor en los ojos de Keaton por el retrovisor. Apreté los dientes hasta que me dolió la mandíbula. Keaton se aferró al chasis, chillando. Tiró y tiró, con el pie clavado como una tabla bajo el neumático. Metí la marcha de golpe. Salió volando hacia atrás, con la extremidad doblándose y quebrándose como una rama quebradiza. Mientras subía hacia la colina, le vi levantarse de nuevo a 4 patas.
Tenía una pierna retorcida en segmentos rotos y el pie se arrastraba de forma antinatural por la tierra. Y aún así, vino a por mí. Pero ahora había una pausa en su paso. Era más lento, estaba herido. Y si sangra, puede morir. Al menos, eso esperaba. Rodeé la colina. La zona estaba desolada. Ni un alma a la vista. Esperaba que eso fuera parte del plan. Recé para que así fuera. Aparqué el coche en la colina y eché el freno de mano. Detrás de mí, oí el golpeteo de las manos sobre la tierra, cada vez más cerca. Keaton aterrizó en mi techo con un ruido sordo, el metal se dobló bajo su peso. Luego se lanzó hacia adelante, saltó por encima del capó y manchó de sangre el parabrisas al rodar y caer al suelo. Se quedó mirándome con aquellos ojos de reptil, bloqueando el paso al remolque. La puerta estaba abierta de par en par, saqué la pistola del bolso y le apunté. Ladeó la cabeza y sentí que mis músculos se tensaban. No apretaba el gatillo, algo en mi interior tiraba contra él. Disparé una vez. La bala no dio en el blanco y se incrustó en la pared de la caravana. Keaton cargó contra mí. Solté la pistola y corrí alrededor del coche. Rugió al golpearse el tobillo roto contra el suelo. Se encaramó de nuevo al techo y me agaché para evitar un golpe de su mano. El lugar donde Mutt me había mordido el tobillo palpitaba, y el dolor encendió chispas detrás de mis ojos mientras me flexionaba y me esforzaba. El cuerpo se romperá para escapar de la muerte. Y la mente, ahogada en adrenalina, se convierte en un arma. Pero él también lo sentía. La adrenalina. Su sistema nervioso estaba en cortocircuito. Su boca se abrió como una flor marchita, con la lengua moviéndose en el aire. Estaba saboreando algo. ¿Podía oler a Joe? ¿A los otros? ¿Estaban cerca? Saltó y yo me lancé por la puerta del remolque. Una de sus garras me rastrilló la espalda. Empujé un sofá de flores. Tiré las sartenes de un estante de la estrecha cocina y corrí hacia el baño. Keaton entró atronando detrás de mí, gritando. Perra. Zorra. Te arrancaré la garganta. Su voz raspaba como un alambre oxidado arrastrado por el hormigón, resonando en el estrecho pasillo. Juega con tus entrañas. Cómetelas. El remolque se balanceó bajo el peso de Keaton, las bisagras de metal gimieron. Cerré de un portazo la puerta del cuarto de baño y corrí hacia la ventana abierta. Mi pie golpeó un cepillo de dientes y un tubo de pasta cuando me abrí paso. Me dolía la espalda. La herida de la pantorrilla me palpitaba. Keaton estaba casi encima de mí. Podía sentir su calor, el odio que irradiaba. La puerta se astilló justo cuando me lancé. Mis dientes crujieron contra la piedra del desierto cuando caí al suelo. Una ráfaga de luz blanca estalló detrás de mis ojos y la sangre me llenó la nariz, caliente y espesa. Algo pasó a mi lado. Rápido. Silencioso. Unos brazos me rodearon el torso y me arrastraron lejos de la caravana. Oí la ventana cerrarse de golpe detrás de mí. La voz de Keaton rugió desde dentro, una tormenta de maldiciones y blasfemias. Gritó como un coyote atrapado, acorralado y enjaulado. Había sentido que algo andaba mal, pero no pudo evitarlo. Su sed de sangre había superado sus instintos. Ahora estaba atrapado. Volví la cara hacia arriba. El cielo sobre la cuenca se agrietó con relámpagos de calor. Venas púrpuras se arrastraban por las nubes. El aire zumbaba con las llamadas de los insectos y los gritos de los búhos. El desierto se había despertado y parecía saber lo que se avecinaba. Un hombre al que no reconocí pasó junto a mí, con una bandolera de salvia y una bolsa de cuero crudo que olía a cedro y harina de maíz. Se acercó al remolque con un propósito silencioso. Abrió la puerta de mi camión y sacó el fardo con las cenizas de Mutt y la cabeza amortajada del Dr. Harkham. Con gran precisión, los colocó a través de una ventana del remolque. Otro hombre se arrodilló en el suelo, cerca del eje trasero. Era un anciano con una camisa larga bordada con cuentas turquesas y ocre blanco. Empezó a cantar en un idioma que no entendía. Las palabras eran graves y pesadas,
Su voz rodaba como el viento por las crestas del cañón. Esparció polen de maíz en un lento arco alrededor del remolque, con movimientos deliberados e inquebrantables. Los demás se unieron. Su canto surgió de la tierra como el humo negro del remolque. La canción era más antigua que Keeton, más antigua que el desierto. Luego llegó el tamborileo, profundo y rítmico. Una piel de ciervo tensada sobre un armazón de cedro golpeaba al compás de los cánticos. Dentro de la caravana, los miembros de Keeton se agitaban. Una mano irrumpió por la ventana de la cocina, ampollada y agrietada. Su piel estaba cambiando, agrietándose, goteando. Yo estaba cerca, con el rifle apuntando, la respiración lenta y concentrada. Las balas que disparaba eran ceremoniales, fundidas en plata y marcadas con ceniza y polen. Cada una tenía un significado. Keeton gritó como un moribundo. Su voz chocó contra las paredes de la caravana cuando empezaron a surgir llamas por debajo. La yesca colocada debajo se había prendido. El humo se enroscó en el cielo nocturno, transportando algo viciado y erróneo. El fuego crecía, hambriento y brillante, alimentado no solo por la gasolina sino por la intención. A propósito, Keeton aulló cuando el círculo medicinal se estrechó a su alrededor. Sus ojos sangrantes brillaban a través del parpadeo de las llamas, llenos de incredulidad y furia. Arañó las paredes, intentó encontrar la puerta, pero había sido sellada desde el exterior con ataduras de cuero crudo y pintura sagrada. Arañó las ventanas, demasiado estrechas para que su cuerpo de araña pudiera colarse por ellas. Los cánticos no cesaban, ni siquiera cuando el remolque empezó a derrumbarse, incluso cuando los gritos se volvieron húmedos y animales. El fuego consumía. El viento cambió. Vi a Keeton dejar de luchar. Vi su carne picarse, ampollarse, romperse y quemarse. Me miró a través de la ventana, de la misma forma que Mut lo había hecho. Con esos ojos vacíos e ilegibles. Joe vio su hogar arder hasta las brasas. Para mí, no había rastro de arrepentimiento en su expresión. Solo esa misma ira despiadada y concentrada. Escupí sangre a través de mis labios agrietados. Y entonces el mundo se quedó en silencio. No había pájaros, ni insectos, ni siquiera coyotes. No Keeton. Nada más. Solo el aliento del desierto y el bajo zumbido de los truenos enhebrando el cielo. Nos quedamos mirando como el armazón de la caravana se iluminaba de rojo y luego se desmoronaba. Los primos de Joe se movían entre la maleza con extintores, apagando las chispas antes de que pudieran prender. No aparté la vista hasta que todo estuvo oscuro, silencioso y vacío. Entonces me rompí. No limpiamente. No en silencio. Todo mi cuerpo se estremeció con sollozos arrastrados desde algún lugar bajo el dolor. Grité, cruda y ronca, y me aferré a Joe como una balsa en un océano negro. Me envolvió en una manta mohosa y no dijo nada. Solo se aferró. Me apretó una mano contra la espalda. Lloré en el pecho de su camisa. Tantas cosas perdidas. Tantas cosas perdidas. Más vale que esté muerto, dije entre sollozos. Vamos a enterrar las cenizas de ese cabrón. Desva se asegurará de que no vuelva. Solía creer en las muertes tranquilas. Eso era antes de Mut. Antes de la enfermedad risueña que era Keeton. El mundo se había quedado quieto. No más persecución. No más fuego. No más carretera que quemar. Solo el sonido de mi respiración entrecortada. El dolor sordo en mis extremidades y el peso de una profunda pena instalándose en mis huesos.